Gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes. Bueno, un gusto realmente estar con ustedes nuevamente, ahora de manera virtual, digamos. Ha habido veces anteriores que lo hicimos de manera presencial. Bueno, un honor, obviamente, que me convoquen ustedes, y bueno, y que haya tanto público, digamos, por este medio acá para escucharnos. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es, en función de lo que nos solicitaron, es resumir brevemente los cambios que hubo en la organización del trabajo y en el uso de las tecnologías en este periodo, profundizar algunas de las cosas que mencionó el presidente, y mencionar después, si hay un ratito de tiempo, algunas de las cuestiones en las cuales estamos trabajando a nivel proyecto, obviamente, para poner a consideración de la Corte. Yo me voy a permitir compartir si puedo compartir algo que me ayude. No sé si se ve ahí. Bueno. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero si no, de todas maneras, digamos que, como anticipó Pablo Noel, la situación sanitaria, digamos, derivó en una fuerte restricción al servicio de justicia. Ahora, en ese contexto, obviamente, todas las organizaciones se plantearon hacerlo usando tecnologías de la información. Desde luego que nosotros no somos una organización, como dijo el doctor Soria, que podemos hacer todo nuestro trabajo montado en una plataforma. Es decir, no somos Booking, Mercado Libre o Despegar. Necesitamos indudablemente del contacto personal para desarrollar nuestras actividades. Ahora, la intención fue optimizar al máximo las tecnologías, pero ineludiblemente, digamos, que se planteaban algunos inconvenientes, se siguen planteando algunos inconvenientes, en la manera de llevar a cabo el servicio de la misma manera que si estuviéramos de manera presencial. En primer lugar, porque no todos los expedientes están digitalizados. El proceso de digitalización, que empezó hace un tiempo, hace que muchos expedientes sigan teniendo buena parte de cuestiones en formato papel, y la van a seguir teniendo porque estamos en relación con organizaciones que siguen trabajando en papel. Bueno, después porque hay actividades que no pueden realizarse remotamente, requieren la presencia física de las personas, una pericia, una notificación al domicilio real, un juicio por jurados. Ineludiblemente necesitamos de la presencia física en un ámbito para llevarlas a cabo. En tercer lugar, porque tuvimos la imposibilidad de arbitrar algunas medidas urgentes por restricciones presupuestarias, es decir, no pudimos comprar toda la tecnología que hubiéramos podido comprar porque no teníamos presupuesto para hacerlo. Además, si bien, digamos, tenemos operadores que conocen bastante de tecnología, bueno, obviamente que estas nuevas tecnologías, como por ejemplo el tema remoto y demás, necesita un tiempo de aprendizaje, como el uso del Teams, esto mismo que estamos usando ahora, ¿no? Y que en estos meses hicimos montones de videoconferencias por muchos motivos, requiere un aprendizaje.
Después, porque obviamente estamos en contacto con otras organizaciones, es decir, la pandemia ha puesto más de relieve aún esta cuestión de la teoría de la organización, que dice que las organizaciones están en contacto con el ambiente e interactúan recíprocamente, y que no pueden llevar a cabo ningún cometido si no es en relación con el ambiente y con la contribución de alguien del ambiente. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, nosotros operamos con organizaciones, por llamar, no sé, el registro de la propiedad, que está cerrado, no procesa nuestras cosas, el Banco Provincia, que tiene problemas también en procesar las cosas que le mandamos, y muchísimas más que, digamos, nosotros las necesitamos para llevar a cabo la concreción de un proceso judicial. Después tenemos una provincia demográficamente heterogénea, ¿no? Con partidos que tienen 2 millones de habitantes y otros que tienen 5.000, y con realidades totalmente distintas. Esas mismas realidades también nos plantean cuestiones de conectividad. Hay cuestiones de conectividad vinculadas con muchos operadores judiciales que son totalmente externas a nosotros, tienen que ver con los proveedores de servicios de Internet, y en muchos lugares es complicado tener servicio continuo y de buena calidad. Después, obviamente, los actores que intervienen en un proceso judicial tienen intereses dispares, ¿no? No es el mismo el interés que pueda tener la JB con el que pueda tener el Colegio de Abogados, ¿no? Y bueno, tenemos que compatibilizar un poco esas cuestiones y llegar a buen término con esos temas. Y por último tenemos una disminución de personal en la dotación vinculada con las dispensas, y con ya la histórica, digamos, o preexistente, mejor dicho, cantidad de vacantes de jueces con las que empezamos a transcurrir esta pandemia y que se va incrementando día a día, o mes a mes, por decirlo de una manera más correcta. Entonces, toda esta concurrencia de circunstancias condiciona la capacidad de respuesta de los organismos judiciales, si se la coteja con tiempos pre-COVID, digamos, ¿no? En la cual operábamos de manera presencial. Por lo tanto, en ese contexto, la Corte intentó por todos los medios buscar medidas con el apoyo de la tecnología para tratar de brindar un servicio lo más acorde posible a lo que la ciudadanía necesita. Existen además otros condicionantes de tipo legal, que yo no me voy a extender acá. Creo que la resolución 480 de la Corte en sus considerandos da sobrada cuenta de eso, además de algunas de las cosas que yo dije acá, pero que de alguna manera pone de relieve que el servicio, por más que nos apoyemos en la tecnología, obviamente no lo podemos prestar de la manera en la que lo prestábamos en tiempos pre-COVID. Y en ese contexto, creo que todos hemos tratado de agudizar el ingenio para apartarnos un poco de las normas y instrumentar procedimientos que en otro periodo no hubieran podido hacerse, digamos, ¿no? Porque lo hacemos en un marco de excepcionalidad. Bueno, todas las normas, digamos, que la Corte ha venido dictando, obviamente persiguen dos objetivos. El primero es resguardar la integridad y salud de los operadores del servicio de justicia y de la ciudadanía en general. Y el segundo es garantizar al máximo la prestación del servicio, ¿no? En estas dos, obviamente, para concretar estos dos objetivos, estamos hablando de que tuvimos que hacer cambios en la organización del trabajo y cambios en la utilización de las tecnologías. Bueno, yo me tomé el tiempo o el trabajo de empezar a recopilar, digamos, todas las normas que sacó la Corte en este periodo. La verdad que el tiempo es una sensación personal, ¿no? A mí personalmente me parece mucho desde que empezamos allá a principios de marzo, parece que un siglo, digamos. Pero bueno, son menos de 3 meses y la cantidad de normas es bastante importante. Bueno, yo traté de mencionar algunas acá en este raconto que voy a hacer ahora. Algunas las menciona el doctor Soria, que creo que son las más trascendentes.
Obviamente voy a hacer un recordatorio de alguna manera y alguna justificación de esas normas, y sin profundizar demasiado, porque obviamente el tiempo no está para eso, ni es la misión que me pidieron los organizadores, sin perjuicio de que después obviamente estamos a disposición, más allá de las preguntas de ahora, para en otro momento ampliar algún tema que resulte más de interés. Bueno, algunas cuestiones sencillas. Se encomendó, en primer lugar, la Corte nos encomendó instrumentar modalidades de teletrabajo el 13 de marzo. Se creó una comisión de seguimiento y control de la situación epidemiológica también, integrada por funcionarios de Corte, y a la cual rápidamente se sumaron los colegios de magistrados y funcionarios y la asociación judicial. En este comité, básicamente, lo que hacemos es estar al tanto permanentemente de todas aquellas situaciones que en las cuales puede haberse evidenciado algún posible caso de COVID, y hacer el seguimiento de ese caso, las medidas de desinfección y las medidas de aislamiento que corresponden. Bueno, al día de hoy hemos tenido dos casos positivos en la órbita del Ministerio Público, y bueno, y por suerte, digamos, estamos muy atentos a esta situación de manera permanente. Bueno, el 16 de marzo, por la resolución 386, creo, lo que se dispuso fue, digamos, las medidas mínimas de concurrencia a los órganos judiciales por parte de magistrados y funcionarios, un poco tratando de implementar el decreto 297 de Nación, que habla del servicio de turnos y los servicios mínimos para prestar en el servicio de justicia. Pero bueno, muy rápidamente se dictó la resolución 10 del 20, una resolución de presidencia que nosotros mencionamos genéricamente como de teletrabajo, en la cual, digamos, ahí, en ese marco de la pandemia, se empezaron a visorar algunas cuestiones que después tecnología informática les va a aplicar Alberto, las implementó. Pero tienen que ver con, de alguna manera, proponer que la política sea la no concurrencia, y siempre y cuando todas las actividades se desarrollen mediante teletrabajo. Así que ahí se determinó las condiciones mínimas y esenciales para la prestación del trabajo presencial. Se abrió la posibilidad de la realización de teletrabajo. Se habló de sustitución de audiencias, priorización de las mismas, la posibilidad de sustitución de las audiencias por otros medios, como por ejemplo volver a la tramitación de escritos, y la celebración de videoconferencias. Obviamente que esa resolución también habla de la imposibilidad de hacer juicio por jurados. Y fomenta todo el tipo de comunicaciones por medios electrónicos entre los organismos, propios organismos judiciales, y entre los organismos y entidades públicas o privadas del exterior. De la misma manera que se regula que la vista de los expedientes no se realice en formato papel, sino que se realiza autorizando la posibilidad de ver el expediente o poner a disposición del expediente en el sistema de gestión digital. Y se habilita la autorización de todo tipo de presentaciones vía electrónica, declarando la parte bajo declaración jurada que tiene de alguna manera la correspondiente documentación de respaldo. Muy cerquita de esta resolución, también en el mes de marzo, se dictó la resolución 12, que apunta básicamente a las cuestiones de familia y de justicia de paz. Acá hubo una prórroga de todas las medidas cautelares que tienen que ver con protección de las personas en situaciones de violencia, en situaciones de violencia familiar, de violencia de género, restricciones de la capacidad o adultos mayores, y la habilitación del uso del WhatsApp o algún otro tipo de mensajería similar para la recepción de denuncias de violencia familiar desde las comisarías y para el procesamiento por parte de los juzgados de familia y de paz.
Sabemos que a esta resolución o a estos medios los juzgados de familia y los juzgados de paz le han dado bastante uso, al menos que han celebrado muchas audiencias, inclusive por WhatsApp, como una manera de acercar el servicio, poder prestarlo y resguardar la salud de las personas, e inclusive poder prestarlo en algunos casos con dificultades de circulación de la gente, ¿no? Bueno, se implementó un servicio de WhatsApp para consulta de magistrados y funcionarios, que está en la página, direccionado a 3 secretarías de la Corte, que reciben muchísimas consultas de ustedes, y además se reciben consultas de otras personas que no son magistrados y funcionarios. O sea, yo he contestado consultas de personas detenidas, de abogados, que también se han conectado con ese servicio. Bueno, después se habilitó a principios de abril el inicio de los expedientes a través del portal de presentaciones, y notificaciones electrónicas, dirigidas a los organismos de turno. Acá lo que se hizo es que, digamos, los abogados pueden presentar sus causas siempre y cuando sean en causas urgentes o causas que tengan que ver con el mero hecho de interrumpir el periodo de prescripción. Y acá lo que hacen es, digamos, como para salvar, entre comillas, las cuestiones procesales, habilitar a que el escrito de inicio firmado por la parte quede en custodia del abogado, y el abogado lo presenta escaneado al juzgado, y la reglamentación habla de que eventualmente, si en algún momento la otra parte repudia ese escrito, o el juez lo necesita, lo puede requerir en su formato original. Pero digamos que en el interín es una manera que se encontró de habilitar el ingreso de causas mediante medios electrónicos y sin la presencia de personas. Bueno, el 15 de abril se dispuso el régimen de acuerdo continuo y el uso de firma digital para la Suprema Corte de Justicia. Sobre este punto, bueno, se refirió el doctor Soria. Yo no tengo nada que agregar, obviamente, a eso, porque además fue él, digamos, quien de alguna manera llevó la iniciativa en este acuerdo. Y digamos que a nosotros nos parecía además muy importante, porque la propia Corte está dando la señal desde el máximo nivel de gobierno de una organización de instrumentar sus actos de esta manera. Y creo que, bueno, que al menos desde mi punto de vista y en la parte pequeña que me toca, está funcionando muy bien. Obviamente que requirió un aprendizaje y seguimos aprendiendo en esto de la misma manera que hacen ustedes, pero permitió de alguna manera avanzar en muchos actos que por restricciones la Corte no podía avanzar. Y digamos, de allí que, bueno, salieron primero resoluciones de presidente, y la resolución 480, que salió a 10 días después de dictado este acuerdo, ya se hizo utilizando esta metodología. Fue la primera resolución de Corte, en este caso del ámbito de gobierno, que se dictó utilizando este método, y solamente a 10 o 12 días después de que esté vigente el acuerdo. Y a partir de ahí, desde esa fecha, que creo que fue 27 de abril, en este mes que pasó se han dictado montones de resoluciones y sentencias jurisdiccionales, además de todos los actos de gobierno, utilizando esta metodología. Bueno, el otro
punto trascendente, que también mencionó el presidente, tiene que ver con el acuerdo 3975. Este acuerdo establece un nuevo reglamento de resoluciones, actuaciones y expedientes judiciales, con lo que consolida el expediente digital. Esta iniciativa no es nueva, es decir, hace mucho tiempo que estamos trabajando en esta iniciativa. Es una iniciativa que fue consultada en una mesa de trabajo que tenemos con los colegios de magistrados, abogados y la Asociación Judicial. Es una iniciativa que a principios de 2019 la Corte dispuso someterla a un régimen de participación de normas o de consulta generalizada. Es decir, hubo un texto del reglamento publicado en la página durante más de un mes, al cual todos los magistrados y funcionarios y algunas otras entidades, universidades, podían hacer sugerencias vinculadas con la modificación del texto. Obviamente que esas sugerencias se recogieron, se procesaron, se incorporaron en su mayoría al texto. Bueno, y el texto estaba a punto de salir y dicen que las epidemias y las guerras aceleran los procesos. Pero para eso el proceso tenía que estar en marcha. O sea, tenía que haber algo hecho como para poder dispararlo más rápido. Bueno, este es uno de los casos. Esta norma de alguna manera estaba en análisis en la Corte de la misma manera que la del acuerdo continuo, y esta situación de alguna manera aceleró un poco los tiempos, pero eran normas en ambos casos que estaban muy estudiadas y que no fueron de alguna manera escritas de apuro para salir en esta situación. De hecho, les comento esta situación de que había sido puesta en consulta un año y pico, a principios de 2019, sometida a consulta de todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial. Bueno, para profundizar de alguna manera las cuestiones de la videoconferencia, se habilitó el Teams, que ya estaba habilitado para otro tipo de audiencias, en este caso para realizar audiencias con personas que están alojadas en el servicio penitenciario bonaerense, que tengo entendido que los jueces de ejecución también la están usando bastante. Después, en un proceso de alguna manera en el cual creo que implicó un ejercicio de negociación, o lo que nosotros en administración damos en llamar el carácter social de los proyectos, ¿no? Aquella cuestión en la cual uno se pone de acuerdo con otro en cómo hacer el trabajo. La Corte llegó a un acuerdo firmando convenios para instrumentar el teletrabajo. En definitiva, el teletrabajo se estaba haciendo, ¿no? Lo que se hizo fue reglamentarlo y fijar algunas pautas y ponernos de acuerdo, tanto con la Asociación Judicial Bonaerense, por un lado, como con el Colegio de Magistrados y Funcionarios. Eso se aprobó por 2 resoluciones de Corte, la 478 y la 479, e inmediatamente se suscribieron los convenios. Bueno, los convenios fijan algunas modalidades, algunas son comunes a los dos, otras tienen algunas diferencias, pero en definitiva lo que tratan de hacer es establecer ciertos parámetros con relación a cómo debe desarrollar esta actividad. La resolución 480, punto 14 del 27 del 4, que yo les mencioné y que también mencionó el presidente, es una resolución que lo que trata de hacer es incorporar fases progresivas de apertura del servicio. Hasta ese momento nos estábamos manejando con los organismos de turno que recibían causas urgentes y que recibían aquellas presentaciones que tenían que ver con interrumpir la prescripción. A partir de esta resolución, que estableció 2 plazos, que ya están, digamos, de alguna manera los 2 en ejecución, se incorporaron fases progresivas de agregación de servicios, en su mayoría a través de mecanismos tecnológicos, y que no impliquen una afluencia o traslado de personas, y que se impliquen alguna habilitación gradual de los plazos procesales. Bueno,
Como otras medidas, siguiendo con esta lógica del inicio de causas, se habilitaron los recursos de queja, el inicio de recursos de queja ante la Corte y la Casación. Ya se habían habilitado más o menos un mes atrás en las cámaras, la presentación de recursos de queja de manera electrónica. Si bien no tiene que ver con lo tecnológico, pero sí con la prestación del servicio, la Corte en una resolución del 15 de mayo le solicita los restantes poderes la cobertura de vacantes de magistrados. Estamos, como dice la resolución, en el momento histórico de mayor cantidad de vacantes, si comparamos esa cantidad de vacantes con el total de magistrados que tenemos. Es decir, el porcentaje de vacantes sobre el total del plantel de magistrados es el más alto que hemos tenido. A lo cual se debe sumar, obviamente, no voy a dar números más allá de que los tengo porque no viene al caso, la cantidad de magistrados que están dispensados en este momento, tanto de primera instancia como de segunda instancia, sin perjuicio de que en su mayoría prestan funciones mediante teletrabajo, ¿no? Pero no tienen presencia en los órganos precisamente porque sus condiciones de salud no se lo permiten. Bueno, y por último, digamos, tres medidas que deben estar a punto de publicarse en la página, de las cuales el presidente habló. El tema de la reapertura a partir del 1 de junio de la receptoría de expedientes. Esto tiene que ver con la misma funcionalidad que existe hoy en día, direccionada hacia los organismos de turno, va a estar direccionada hacia la receptoría. No está la Corte disponiendo acá que ingresen causas distintas a las que estaban ingresando hoy, sino que siguen ingresando las causas urgentes y las causas para interrumpir prescripción, pero obviamente las receptorías van a realizar toda la registración de lo que ingresó desde el 20 de marzo, que las receptorías se cerraron, hasta el 1 de junio, van a volcar de manera automática, este es un proceso que hizo la gente de tecnología, van a volcar de manera automática todas las causas ingresadas a las bases de las receptorías y determinar los antecedentes, las conexidades y demás, y van a empezar a registrar las causas que se inician a partir del 1 de junio. Bueno, se estableció también a partir del 1 de junio el acceso a la MEP de las causas en trámites ante la Secretaría Penal. Esto era, digamos, todas las secretarías de corte estaban incorporadas a la mesa de entrada virtual y ahora se incorpora también la Secretaría Penal, que quedaba. Y aparece, como mencionó el presidente, la modificación del Acuerdo 3971, un poco teniendo en cuenta el uso de la herramienta, que fue bastante intensivo en este mes y pico, y la necesidad de habilitar mediante un acuerdo el dictado, la suscripción, mejor dicho, de los ministros durante cualquier día y hora del mes, con excepción de las ferias judiciales. Bueno, hay otras cuantas cuestiones acá vinculadas con estos temas. Está el tema del formulario de consulta, y hay otras actividades que se están barajando, pero bueno, este es para mí un resumen muy apretado de todas las cosas que se hicieron en este periodo. Solo me cabe, antes de darle la palabra a Alberto, alguna reflexión vinculada con estas cuestiones, y que sería, bueno, manifestar por qué se hicieron estas cosas, o por qué entiendo yo que se hicieron estas cosas. Obviamente hasta acá, digamos, me he basado en información objetiva, pero bueno, ahora desde el punto de vista subjetivo, por qué entiendo yo, sobre todo desde la disciplina de la administración, por qué una organización de la complejidad del Poder Judicial pudo llevar a cabo todo este trabajo en tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, se me ocurren básicamente 3 o 4 cuestiones
vinculadas con eso. Bueno. Quería dejar de compartir la pantalla, pero se me complicó. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en primer lugar, creo que se puede hacer porque el doctor Soria lo manifestó, inclusive lo puso en ejemplos. Hay una política de la Corte desde hace muchos años en esta dirección. Es evidente, digamos, que ninguna organización, sobre todo el tamaño del Poder Judicial, se podría haber puesto a implementar estos cambios en este tiempo si no hubiera tenido una política de años que tienda, en primer lugar, a tratar de que los trámites se realicen de manera digital. Por lo tanto, digamos que entiendo que ese es un primer motivo por el cual creo que el Poder Judicial pudo hacerlo. Bueno, pero digamos, como muestra de eso, no sé si pude cambiar lo que estaba compartiendo. En mayo de 2010, el Colegio de Magistrados y Funcionarios me invitó a dar una charla en Mar del Plata. En ese momento tuve la suerte de compartir también la charla con Alberto, y nos habían invitado porque empezaba a instrumentarse el acuerdo 3886, que habla de las presentaciones electrónicas. Bueno, encontré, digamos, el power de la presentación, donde nosotros ya decíamos que el Poder Judicial tiende a transformarse en una organización montada sobre tecnología en Internet, donde las distintas áreas se apoyen en la red global en sistemas que operen sobre la misma, ampliando el potencial de relaciones con otras organizaciones y permitiendo una mayor conexión entre el personal y la interacción con los usuarios del servicio. Entonces, esto da muestra, de alguna manera, de que no es algo que empezamos a hacer hace 5 días. Empezamos hace mucho tiempo, como dijo el doctor Soria, allá del 2002, y del viejo GAM, y del expediente, del inicio de los expedientes por receptoría, que hoy podemos, está la intención de masificarlo, y se empezó por los apremios, hace varios años. Pero de alguna manera, si no nos vamos tan lejos, vamos 2 años para atrás, en mayo de 2018, nosotros estábamos hablando de esto. Y en la misma tónica, en ese momento, hablamos de qué cosas estábamos trabajando. Bueno, las cosas en las cuales estábamos trabajando algunos ejemplos de tecnologías proyectadas o de cambios proyectados, decíamos hace 2 años. Inicio de causas por web, videoconferencia con unidades carcelarias, firma digital. Bueno, muchas cuestiones, expediente digital, remisión electrónica de denuncia de violencia familiar, anotación de medidas en el registro de la propiedad. Es decir, muchas cuestiones de las cuales planteábamos hace 2 años, son las que durante todo ese tiempo hemos estado trabajando, y tal vez, volviendo a lo que dije hace un rato, de que las situaciones críticas aceleran los procesos,
algunas salieron a la luz en esta situación de pandemia. Bueno, entonces, digamos que entonces, por un lado, hablamos de que había una política. Por otro lado, hay una inversión en tecnología que se viene realizando desde hace muchos años y que si no hubiera existido, es decir, si Alberto no hubiera tenido, la Corte no hubiera comprado el equipamiento de conectividad, de servidores y el desarrollo de software, no hubiera sido posible, creo yo, afrontar esta situación como se está llevando a cabo. Por otra parte, existían en la estructura de la organización, y se pusieron de relieve en estas circunstancias, muchas capacidades de operadores que, digamos, que tenían capacidad para instrumentar tecnologías o para escribir normas, o que tenían iniciativas y que se pudieron concretar en esta situación. Es decir, había un know-how en las áreas de la Corte, creo yo, que permitió, y en la propia Corte, que permitió, digamos, avanzar con estas cuestiones. Indudablemente, digamos, hay dos cuestiones que tienen que ver que son trascendentes y que han permitido que esto suceda, desde luego. La primera creo que tiene que ver con el liderazgo de la Corte. Si la Corte o su presidencia no se hubieran puesto al frente de esta situación, como para poder implementarla, para llevarla adelante, para guiar el camino, para tratar de, digamos, hacer más robusto el expediente digital, y para tratar de, a pesar del contexto totalmente adverso, desde todo punto de vista, presupuestario, de personal, de circulación y demás, tratar de prestar el servicio. Si no hubiera estado esa voluntad de liderazgo, ninguna de estas cosas hubiera sido posible. Y en segundo lugar, creo que también fue posible porque la vocación de servicio, los conocimientos y las actitudes puestas de manifiesto en todo este periodo por los operadores judiciales, es decir, por ustedes, y por los abogados también de la matrícula, y por los agentes judiciales, hicieron posible que muchas de estas cosas se puedan llevar a cabo. Sin ese compromiso, sin ese conocimiento aquilatado durante mucho tiempo, sin conocer el uso de alguna tecnología, sin haber operado los sistemas, y sin tener la vocación y la actitud de tratar de, a pesar de las adversidades, avanzar en el servicio, esto hubiera sido imposible de realizar. Bueno, estas son un poco, por les digo, estos 5 puntos que les menciono son apreciaciones personales, tal vez basadas en la experiencia de estar mucho tiempo en organizaciones y estudiar sobre organizaciones, pero que me parece que son los indicadores o aquellos puntos que hacen que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires pudo haber avanzado en este sentido. Obviamente que falta muchísimo por hacer. También sabemos que estamos mejor que otras jurisdicciones. De hecho, bueno, nos llaman para preguntarnos cómo hicimos o para pedirnos cosas, pero también sabemos que falta mucho por hacer y en ese camino estamos. Bueno, yo llego hasta acá. Faltaría que me exprese un poco sobre lo que tiene que ver en las cosas que estamos pensando, pero tal vez preferiría, si hay tiempo para eso lo voy a hacer, no quiero robarle el tiempo a Alberto. Me gustaría que Alberto, obviamente, exprese los cambios que se han realizado desde su punto de vista, que desde luego serían la sexta pata, digamos, ¿no? Se pudo hacer, como dije, porque había una inversión en tecnología y porque había muchos conocimientos en ese sentido que podían instrumentar concretamente estos cambios. Así que bueno, yo me retiro un momento, lo dejo a Alberto y en todo caso después cerramos con las propuestas, si es que, no sé, Laura y Pablo lo entienden así conveniente. Y me retiro un segundo a tomar el café que me habrá servido Pablo, me habrá invitado Pablo.
Bueno, buenas tardes. Un poco la idea de poder presentarles el trabajo que venimos desarrollando en estos días, que tiene que ver un poco con lo que se estuvo hablando. Yo voy a tratar de ser bastante conciso en los temas para poder avanzar en lo que están las consultas y demás, porque la parte fundamental que tiene que ver con esto fue el desarrollo que nosotros tuvimos que hacer y ir modificando en cuanto a lo que teníamos. La verdad es que como nosotros veníamos desarrollando una política que tenía que ver con el avance hacia el expediente digital ya hace mucho tiempo, y en las cuales veníamos tomando distintos pasos, un paso fundamental que nos permitió a nosotros poder avanzar con esto, tiene que ver que en el 2016 nosotros pudimos tener construido un data center de máxima seguridad con niveles estándar de muy alta calidad que nos permite, y eso nos da una seguridad en el resguardo de la información, en el resguardo de todo el trabajo que realizan ustedes, y eso fue un paso fundamental para todo esto. Otro paso fundamental que ya está dicho es que todos los usuarios del sistema, todas las personas que intervienen e interrelacionan, tenían un conocimiento y una experiencia en el uso de las herramientas que estábamos utilizando. A partir de ahí, cuando salió el tema del COVID y de la pandemia, tuvimos que rápidamente poder desarrollar un sistema de acceso remoto, o mejor dicho, elegir un sistema de acceso remoto que nos permita tener la cantidad de personas conectadas durante todo el día, que ese número al día de ayer fueron unas 7.240 personas conectadas durante todo el día. Esto hace a que nosotros tengamos que tener una infraestructura desarrollada de equipamiento bastante importante y tener un mantenimiento permanente de esto. Esas 7.140 personas que ayer trabajaron conectadas desde los lugares de sus casas en accesos remotos, posibilitan que durante todo este periodo hemos podido generar y sacar trámites. Yo los datos que tengo son los datos generados dentro de los sistemas que nosotros tenemos, y los números que estamos dando es solamente de los sistemas que nosotros administramos. O sea, hay mucha más tarea que se pudo haber realizado que no la tengo contabilizada entre estos números que yo tengo acá. Ustedes piensen que antes del COVID, en procesos de tiempo normales, nosotros recibimos en toda la provincia unas 50.000 a 60.000 notificaciones por día y unas 25 a 30.000 notificaciones por día. Ese es el trabajo diario. Y en los fines de semana las presentaciones es un 10% aproximadamente de un día normal. Esos son los números que venimos manejando y utilizando en el sistema, o sea que ustedes vienen trabajando y utilizando en el sistema todos los componentes del sistema. Y esto hace que el sistema estaba probado y que pudo aguantar este tipo de cambio de tareas. Yo sé que muchas veces puede haber algún inconveniente porque nosotros también tuvimos que salir a utilizar una herramienta sin el pleno conocimiento de la herramienta. Por eso al principio habíamos delimitado el uso de la herramienta a cierta cantidad de usuarios por organismo, que después lo fuimos ampliando y hoy es totalmente libre. Cada organismo puede tener la cantidad de accesos remotos que necesite. Nosotros hoy, ya les dije, son 7.240
en un día y nosotros tenemos con posibilidades. Gente que ha pedido tener, son 10.887 que han solicitado y tienen acceso remoto. Obviamente que esto lleva a que nosotros estemos permanentemente controlando la situación e ir manejándolo y demás. Así que los problemas que pueden haber o que hayan tenido, que puede haber y suscitarse, es importante que lo hagan saber a través de las delegaciones nuestras y demás, para poder estar avanzando o que se comuniquen conmigo directamente. El otro tema que tuvimos que abordar fue cómo se realizaban las conferencias o las tomas de denuncias y demás. Nosotros teníamos contratado el servicio, las licencias de TIM necesarias para el uso, y veníamos haciendo un uso muy puntual y muy pequeño de esta herramienta, conociéndola y demás. A partir de la necesidad de ampliar, nosotros contratamos más licencias de las que teníamos, tenemos aproximadamente más de 1000 licencias otorgadas, y tenemos más licencias para otorgar, o sea que no, si a alguien le faltan licencias, por favor las tienen que pedir para poder utilizar el sistema. Con respecto a esto, tengo que hacer una pequeña aclaración, que hay muchos organismos que le están faltando las cámaras, que me vienen reclamando, y hay parlantes. Eso ya, el proceso de compra ya está casi terminado, estamos esperando a que nos entreguen el equipamiento para repartirlo y poder cumplir con los pedidos que teníamos, que no hemos podido llegar. El tema es que al principio de la pandemia no había posibilidades de la contratación y los proveedores no tenían los productos, y bueno, todo esto ha llevado también a que hay bastante escasez de estos recursos. Pero esa es la historia que tenemos en cuanto al teletrabajo y a la situación de las teleconferencias, del uso del TIM, que el uso del TIM lo podemos usar para la toma de denuncias y para el trabajo. Nosotros elegimos TIM por un problema que ya tenemos las licencias pagas y seguimos utilizando esas. También tuvimos que modificar el sistema de notificaciones y presentaciones. Nosotros el sistema de notificaciones y presentaciones tuvimos que ampliarlo para que se puedan primero hacer las presentaciones de los inicios de causa en los organismos que estaban de turno, y ahora tuvimos que hacer otra modificación más para poder utilizarlo en las receptorías de expedientes. ¿Sí? Como dijo el doctor Soria, nosotros por este sistema hemos recibido durante toda la pandemia 11.083 inicios de causa en toda la provincia. Y bueno, ahora próximamente ya hemos terminado la situación de poderlo empezar a utilizar en las receptorías que van a ordenar el sorteo y demás. Otro punto importante que me gustaría resaltar es, y explicar un poquito, nosotros vimos que había muchos juzgados, muchos organismos que habían tenido iniciativas propias de cómo poder comunicarse con las personas que tenían que actuar con el juzgado, ya sean profesionales o el público en general, y cada juzgado, muchos de ellos tomaron distintas iniciativas de distintas formas de poder recibir información. Nosotros, viendo eso y tomando algunos de los modelos que estaban, hicimos algo para que sea de uso general para todos, para tener una uniformidad. Esto no quiere decir que aquellos que tengan y hayan implementado un sistema y les sirva, lo tengan que dejar de usar. Pueden usar el que tienen, más este nuevo, que lo que hace es unificar un poco, sobre todo para la persona externa que sabe que entrando al portal de la mesa de entrada virtual tiene un área de hacer una consulta. Y hemos elegido un método que le permita al juzgado poder administrar de alguna forma las respuestas,
Porque si nosotros poníamos alguna consulta en tiempo real, como puede ser un chat y demás, eso iba a involucrar que el juzgado iba a tener que depender mucho o poner mucha gente a atender este tipo de consultas. Porque si no se torna un poco negativo si no hay una consulta inmediata. Entonces, pensamos en algo un poquito más conservador, que era que generen a un correo, a una casilla de correo electrónico que cada juzgado tiene, y que el juzgado en su tiempo que disponga pueda contestarle a esa persona a través de un correo electrónico. La idea que ahí se contesten las preguntas frecuentes que la gente va y hace en la mesa de entrada. Porque si tienen que ver las causas, para eso tienen la MEB y otro tipo de datos, bueno, tendrán que verlo. Pero la idea fundamental de poner esta herramienta fue un poco unificar hacia afuera, que todas tengan una forma de entrar y que aquellos organismos que todavía no tenían un método lo puedan obtener. Otro tema que estamos trabajando y que va a estar en muy poco tiempo funcionando es una autogestión de turnos. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la página va a haber una gestión de turnos para poder asignar turnos para que la gente no se tenga que amontonar en los juzgados y se puedan dar los turnos. Esto va a funcionar como funciona la mayoría de los turnos que uno saca o para el médico, o para todo esto que está dando vuelta, el registro automotor y demás. La primera versión va a permitir asignar el turno y que el juzgado a la mañana pueda tener un listado con esos turnos. Nosotros estamos pensando, y se está desarrollando así, los turnos van a ser por módulos de media hora y de acuerdo al trámite puede tener más de un módulo o los que sean falta, y que el juzgado, de acuerdo a la cantidad de personal que tiene para atender, pueda determinar cuántos turnos puede dar en un día de acuerdo a los distintos trámites. Esto está en una etapa de desarrollo, calculo que la próxima semana lo vamos a poner a consideración antes de implementarlo. Es un tema que venimos trabajando bastante arduamente para poderlo tener cuanto antes. Otro tema que estamos trabajando y que lo tenemos muy avanzado es que la tasa de justicia pueda ser pagada a través de home banking de Banco Provincia. Que no tengan que ir al banco a pagar la tasa como es hoy y demás, y que puedan pagarla con home banking o con tarjeta de crédito. Eso también lo estamos haciendo, es una actualización al sistema actual. Van a quedar las dos formas de pago, o por home banking, o emitir la boleta y poderla pagar en el banco. Otro tema que quedó en funcionamiento la semana pasada es una comunicación con la Corte de Nación a través de un sistema que tiene Nación, que es el DEO, para poder que en esta primera etapa la Corte pueda enviar expedientes directamente en forma electrónica a la Corte de Nación cuando la Corte de Nación lo pida, o cuando haya recursos extraordinarios poder utilizar este mecanismo para implementarlo. La idea es que en un paso posterior podamos tener alguna forma de comunicación y que los organismos tengan una forma de comunicación de oficios a los juzgados de Nación. Estamos avanzando en eso también. Y después, algo que venimos trabajando y venía muy demorado y que por esta situación surgió que lo tuvimos que agilizar, es la famosa conexión entre SIM y Gagusta. Yo me supongo que la gente de Procuración después hablará un poco más de esto, pero yo les quiero anticipar. Nosotros tenemos un plan de 5 o 6 puntos con la Secretaría de Planificación, con Néstor y con la gente de Procuración para ir cumplimentando. El primer punto es que se puedan, tanto desde Agusta como desde Agusta, poder ver una causa de SIM y desde el SIM poder ver una causa de Agusta. Eso, al día de la fecha, nosotros ya hicimos todas las pruebas, esta función
a nivel de testing, digamos, como llamamos nosotros, está funcionando. Procuración también hizo las pruebas, así que esto yo calculo que en muy poquito tiempo va a estar a disposición para poderlo utilizar. Obviamente le tendremos que dar la capacitación y en el uso de estas herramientas. Otro tema más, yo tengo un resumen de la cantidad de trámites generados hasta el 26 de mayo durante toda la pandemia a través del sistema. El total de trámites trabajados fue 2.314.499 trámites, de los cuales 17.225 fueron sentencias, 59.101 fueron resoluciones, 7.517 regulación de honorarios, y después tenemos audiencias 14.000, escritos electrónicos 320.000, providencias 897.000 y después otros trámites con menores valores. Pero eso dio que durante todo este proceso todos los organismos trabajaron a un ritmo bastante importante. Ya les había dado la cantidad de presentaciones. Y otro tema importante que me gustaría resaltar para que lo tengan presente es las cantidades de presentaciones que hemos recibido y que el porcentaje de trabajadas es muy alto. O sea, yo cuando saco estos valores siempre los saco a una fecha determinada. Entonces ese día, o 1 o 2 días, si lo tomo un lunes, tengo muchas pendientes, porque ya el domingo no se ha trabajado. Pero la cantidad de presentaciones trabajadas de 847.000 que se trabajaron, 838.000 fueron trabajadas, o sea que quedan muy pocas sin trabajar en un día o dos, que es lo habitual, ¿sí? Y de las 52.000 que tuvimos en calidad de urgentes, solamente quedaban sin trabajar 300, o sea, nada. Lo que quiero decir es que el trabajo sale en forma bastante normal o parecido, no en las cantidades, pero sí en los porcentajes a cuando estamos en épocas normales. Y la cantidad de notificaciones realizadas fueron 570.028. Esto es un poco el esquema que nosotros tenemos de trabajo. Ya hemos hablado de todas las normativas y demás. Me parece que yo quería resaltar este trabajo y que estamos a disposición de todas las consultas y necesidades que tengan, de poderlas ir cumplimentando desde la subsecretaría. Por mi parte nada más, y quedamos abiertos a las preguntas. Licenciado Trabuco, bueno, nosotros no sé si estuvimos pasando las preguntas y si está en condiciones de responder a usted o que designe. Muchas gracias a ambos. Gracias. Sí, bueno, no sé si me escuchan. Bueno, estamos acá con Alberto y con la doctora Giordano y el doctor Supunza. Bueno, estuvimos mirando un poco las preguntas que fueron pasando. No sé si... ¿Vos tenés alguna pregunta, Víctor? Sí, sí, sí. Bueno, en principio, digamos, bueno, voy a comentarles algunas cuestiones vinculadas con las preguntas y también continuar con lo que le dijo Alberto de las cuestiones en las que estamos trabajando. Bueno, una cuestión tiene que ver entonces con las cuestiones del Ministerio Público. Alberto ya se lo contó. En realidad eso se enmarca
en un trabajo que se viene haciendo también desde hace bastante. En noviembre del año pasado se dictó la resolución 2981, que digamos, donde fija las pautas más o menos de cómo va a ser esta interacción entre los sistemas. Es una resolución que suscribió la Corte junto con el Procurador General. Por lo tanto, digamos, creo que es una base sólida como para que nosotros trabajemos a partir de ella, y qué es lo que estuvimos haciendo, para aunar los sistemas. Bueno, los puntos más o menos se los comentó Alberto de cuáles eran, en los cuales fundamentalmente se estaba trabajando. La intención sería que, digamos, no tenga que haber un trabajo adicional por los operadores del sistema, más allá de que pertenecemos a distintas jurisdicciones, el expediente, sobre todo en lo penal, en muchos casos de familia, y en algunos otros fueros también es bastante compartido. Por lo tanto, digamos, todos los esfuerzos están puestos ahí. Yo creo que, bueno, la gente, los informáticos del Ministerio Público que van a hablar después, entiendo que por ahí le van a dar un poco más de explicaciones, no quiero avanzar yo sobre cosas que seguramente están en el temario de ellos. Bueno, sí tengo para decirles lo siguiente, tratando de contestar alguna pregunta que me pasó la doctora Conti y pensando en cosas a futuro. Bueno, una de las cosas a futuro es, digamos, un tema tiene que ver con las receptorías de expedientes. Hay algunas preguntas y algunos anuncios. El anuncio lo hizo el presidente cuando le dijo que en realidad lo que nosotros estamos pensando es que en los próximos días la Corte evalúe la posibilidad de habilitar el ingreso total de causas, que no sean solamente las causas urgentes. Obviamente que sabemos que ese ingreso solamente va a constituir un registro en la receptoría y un sorteo, y después los procesos se van a ver seguramente extremadamente dificultados porque la notificación a la parte demandada, digamos, la vemos bastante complicada de resolver en el contexto de pandemia. También, vinculado con la receptoría, hay algunas preguntas sobre qué van a hacer las receptorías con las causas que se ingresaron desde el 20 de septiembre. Bueno, las receptorías las van a registrar a esas causas, o se la van a registrar al juego de turno, que estuvo de turno, que la recibió en turno, sin perjuicio que obviamente, y sobre todo en los casos de familia, va a generar un informe vinculado con las eventuales conexidades que esa causa puede tener, se lo va a hacer saber al juez, y el juez decidirá si la continúa tramitando o si por haber cuestiones preexistentes en otro órgano la deriva a otro órgano. Obviamente que cuando se habilite el ingreso de causas, se va a proceder desde luego a una compensación en las cargas de trabajo. Digamos, la regla va a ser, digamos, que la causa quede registrada en el organismo que la recibió en turno y que ya la trabajó a la causa, si consideró que era urgente, desde luego. Si consideró que no era urgente, no la debe haber trabajado, como sabemos que pasó en muchas demandas ingresadas al foro laboral. Y bueno, posteriormente, digamos, generará los informes de antecedentes. Es decir, la receptoría lo dice un artículo de la resolución, está habilitada para todo tipo de operaciones. Obviamente que las operaciones que va a hacer ahora y que va a continuar haciendo después, las hemos diseñado para que sean realizadas mediante trabajo remoto. Bueno, eso un poco con relación a alguna cuestión general respecto de las receptorías. Después, y entonces tiene que ver con las cuestiones que vemos a futuro. Una es el inicio de receptorías. El otro es, estamos elaborando algunos ajustes y probables ampliaciones a la resolución 480, sobre todo vinculado con los plazos en el foro penal, donde hemos recibido muchas consultas. La Corte, cuando sacó la resolución 480, ya previó que estas cuestiones podían llegar a pasar. De hecho, prevé hacer, la misma resolución habla digamos, de hacer ampliaciones y demás. Nosotros lo evaluamos desde un principio y ya salió alguna resolución vinculada con la justicia de paz,
pero digamos, al tenor de las consultas recibidas en el foro penal, de qué plazos se habilitan y cuáles no, bueno, estamos trabajando algún proyecto en ese sentido. Para eso recopilamos todas las consultas que nos llegaron a nuestros mails y básicamente a nuestras cuentas de WhatsApp, vinculado con consultas de si para tal situación están habilitados los plazos o no. En general nosotros estamos diciendo que la resolución 480 prevé 3 institutos, que son el juicio abreviado, el directísimo y la suspensión de juicio a prueba, en donde dice que están habilitados. Se entiende además, desde luego, que habla de causas urgentes. En el foro penal, causa urgente es igual a detenido. Todo lo que tiene detenido, el plazo está habilitado. Pero sin perjuicio de ello, hay algunas, más allá de estas consultas, hay algunas otras que la Corte está considerando si las va a precisar. Después, digamos, a futuro hay un desafío muy grande. El doctor Soria habló recién un poco algo de eso. Y tiene que ver con que yo también dije que muchas de las normas que se dispusieron en este momento se hicieron amparadas en una situación de emergencia sanitaria, digamos, ¿no? Una situación de extrema emergencia, que se posibilitaron, que se han posibilitado cosas que eran inimaginables en una sociedad pre-COVID, ¿no? Tomar una declaración por WhatsApp, hacer que un escrito se presente, que se inicie una causa de manera electrónica, sin la firma de la parte. Bueno, y otras cuantas, ¿no? Ahora bien, si en algún momento volvemos a algo que podríamos llamar normalidad, que no, obviamente yo que vengo del ámbito del estudio de las organizaciones, tengo que decir que nunca va a ser igual a la anterior. Las organizaciones están en permanente equilibrio con el ambiente, es decir, tratando de perseguir sus fines, pero para eso modifican sus formas y sus estructuras de manera permanente. Por lo tanto, nunca vamos a volver a ser iguales. Pero digamos que si nos queremos asimilar un poco a eso, existe un gran desafío de ver cómo muchas herramientas que estamos utilizando en este periodo, y que sería bueno utilizarlas en cualquier periodo, las podríamos llegar a utilizar. Bueno, el doctor Soria habló un poco de las reformas procesales o de la delegación en la Corte de normar algunas cuestiones, y ese es un desafío. Sin perjuicio de eso, en este contexto se está pensando en ver si podemos encontrar alguna solución para avanzar en la realización de algunos actos que nos tienen un poco trabados, teniendo en cuenta de que esta situación de cuarentena, que ya se fue de los 40, digamos, va a seguir, seguramente va a seguir existiendo. Entonces, y en ese caso estamos pensando concretamente en ver si podemos regular algo respecto de las notificaciones y respecto de las audiencias. En esas cosas un poco se está pensando. Después hay, digamos, dos medidas que están en estudio, que no tienen que ver con cuestiones tecnológicas y que tienen que ver más bien con cuestiones presenciales. Es que tenemos una cantidad importante de municipios del interior que han habilitado el ejercicio de la profesión de abogado, y donde la actividad de esas poblaciones ha adquirido un dinamismo distinto a lo que es el AMBA. Entonces, en esos lugares estamos trabajando de manera conjunta con el Colegio de Abogados, con el Colegio de Magistrados y con la Asociación Judicial, para intentar reabrir servicios. Juzgados de paz, en primer lugar, donde hemos hecho un análisis bastante minucioso de las condiciones de esos juzgados de paz desde el punto de vista de edilicio, de personal, tecnológico y de todas las medidas y protocolos que hay que adoptar. Y después algunas cabeceras departamentales del mal llamado interior de la provincia, que tienen, digamos, que podríamos pensar en algún grado de habilitación, porque los municipios han permitido, siguiendo la normativa de los DNU de Nación y también de los decretos de provincia,
digamos, se ha habilitado algunos servicios, con lo cual podemos pensar en que la justicia, con restricciones, desde luego, podría empezar a funcionar. Me refiero a los departamentos seguramente más pequeños y en los cuales están habilitadas muchas actividades a nivel municipal, que bueno, no voy a entrar a detallarlos ahora, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos básicamente en este momento cerca de 60 municipios en esas condiciones, de los cuales 6 o 7 son o cabeceras departamentales o lugares descentralizados con órganos de primera instancia. Además, y el resto son juzgados de paz. Así que en esas cuestiones estamos trabajando. Después, hay dos iniciativas que se están analizando desde hace un tiempo también, les diría desde el año pasado, que una tiene que ver con el tema de algún mecanismo automático y transparente para el sorteo de causas en los organismos colegiados, y la otra tiene que ver con el establecer el número único de inicio de expedientes, tomando el número de la receptoría, y que siga a lo largo de toda la historia del expediente. Si bien hay alguna norma de corte en ese sentido, la idea es instrumentarlo, digamos, formalizarlo de manera más adecuada, más detallada, e incorporarlo definitivamente a los sistemas informáticos. Bueno, como cosas que estamos pensando, bueno, no sé, hay otras cuestiones tecnológicas que también habló Alberto. Alberto también hizo algún contacto con la gente del RENAPER para ver si en las audiencias podemos incorporar estos sistemas biométricos de identificación de personas, digamos, que permitan hacer audiencias a distancia, teniendo la garantía de que el que está del otro lado es quien dice que es, ¿no? Sé que en el caso de un abogado esto no sería necesario, o inclusive se podría pensar que la parte puede concurrir al estudio del abogado y el abogado dar fe de que está sentado al lado de la parte. Pero en el caso de un testigo eso no podríamos garantizarlo, creo yo, y por eso estamos intentando recurrir a estos métodos. Pero bueno, son cuestiones que tenemos en estudio. Después, hay algunas cuestiones y consultas vinculadas con el tema del acuerdo 3975, sobre todo vinculadas con el foro penal. Sé que el colegio está organizando alguna actividad por ahí para el día de mañana, más específica sobre esto, pero digamos, vinculado a las preguntas que tenemos acá, digamos, la cuestión es lo siguiente. Acá lo que se trata de privilegiar es, digamos, que la mayor parte de las actuaciones sean digitales. Obviamente que sabemos que no todos los expedientes lo son, ni siquiera en otros fueros que tienen más trayectoria y más posibilidad, creo yo, de que lo que venga del exterior, de lo que venga de otras organizaciones, pueda venir en formato digital, porque no es lo mismo, digamos, un expediente penal donde la instrucción la hace la policía a la presentación que hace un abogado, ¿no? Donde se supone que eso ya viene en formato digital. Si bien existe eso, digamos, lo que el acuerdo pretende es que los actos emitidos por los organismos del Poder Judicial a partir del 1 de junio se hagan en formato digital. La Corte tiene claro, digamos, que no todo el expediente va a ser digital. De hecho, los últimos artículos del reglamento del acuerdo 3975 hablan del expediente mixto. Es decir, que no solo hay un reconocimiento de que no todos los expedientes, que el expediente no va a ser totalmente digital, sino que regula cómo van a ser los expedientes mixtos. El principio, digamos, en este caso, es que las actuaciones sean digitales. Y bueno, y va a llevar un tiempo que todo el expediente sea digital. Y dependerá, obviamente, de convenios que hagamos con otras instituciones, dependerá de también, en algunas cosas, puede llegar a, si bien, digamos, no es esa la principal ventaja que le veo yo a la integración de sistemas con el Ministerio Público, sino que creo que hay otras más importantes. Eso también lo va a facilitar. Y bueno, pero digamos, la intención básicamente pasa porque los actos que se emitan desde los órganos judiciales se hagan de manera digital. Que las resoluciones se firmen de manera digital,
que todavía no está previsto, digamos, no está funcionando lo que sería el registro de resoluciones, que hay una manera para registrarlas de manera transitoria. Es decir, acá no estamos pensando, pero sí sabemos, les reitero, que va a haber cuestiones que van a seguir siendo totalmente, que van a venir en papel, ¿no? Después, hay algunas consultas vinculadas con el fuero, Gabriela y Matías, con el fuero de familia. El tema de las denuncias de violencia familiar y demás. Bueno, hace años que estamos intentando con el Ministerio de Seguridad lograr que las denuncias de familia vengan en formato digital. Alberto, bueno, ha hecho ingentes esfuerzos vinculados con avanzar en esta cuestión, y bueno, ahora creo yo que tenemos que ver la aparición del Ministerio de la Mujer, que ya se ha contactado con nosotros, como una oportunidad, creo yo, para tratar de acelerar los plazos en estas cuestiones, a las cuales desde luego estamos totalmente abiertos, pero necesitamos en este caso de la pata del Ministerio de Seguridad como para que, digamos, aunar los esfuerzos y lograr que esas denuncias vengan en formato digital. Y obviamente faciliten el procesamiento que los juzgados de familia después hacen. Bueno, creo que, al menos por las preguntas que me llegaron, y digamos algunas otras que hemos recolectado, me parece, no sé, Alberto, si vos tenés algo que agregar. Dos o tres preguntas. Bueno, sí, yo tengo 10 preguntas o 4 que me han llegado. La primera tiene que ver con que el Código Procesal y la Acordada 3975 establece tareas a cargo de los oficiales primero y el oficial mayor que hoy no tienen token, no tienen certificado de firma digital. Lo pueden pedir y solicitar, no hay ningún inconveniente. Certificado digital se le puede dar a todo el mundo. El problema que hoy tenemos es que para poder solicitarlo es presencial, porque hay que poner la huella y hay que sacar una foto. Con lo cual hoy está un poco restringido, pero voy a hablar con Matías Álvarez para puntualmente ver si podemos poner turnos o algo e ir citando a la gente. ¿Sí? Y en estos días, calculo que yo tengo ahora una reunión con la gente de Modernización de Nación, que son los que manejan firma digital, por el vencimiento de los certificados, para ir indicándole los certificados de firma digital que tienen vencimiento, cómo ir instrumentando la renovación de esos certificados. O sea que certificado de firma digital se le puede dar a cualquier persona. La otra pregunta que tengo es si tienen previsto cambiar el formato de visualización de los expedientes que permita una lectura de los escritos y documentos despachados más simple y mediante la apertura, y no mediante la apertura de muchas ventanas. Nosotros estamos haciendo un estudio con personas que hemos incorporado a la subsecretaría que manejan este tipo de mejoramiento en los sistemas para ayornarlos. Y bueno, empezamos a trabajar en eso. La idea es poder dimensionar el sistema para que el sistema tenga distintas visiones de acuerdo a quién lo esté utilizando, para facilitar el uso del sistema y que no todo el mundo tenga todas las herramientas disponibles del sistema. Eso es un trabajo que lleva un tiempo, hoy lo tenemos no como una prioridad inmediata, pero lo empezamos a trabajar antes de la pandemia y bueno, lo tuvimos que dejar un poco de lado. Pero la idea es mejorarlo, es un reclamo que nos vienen haciendo desde hace mucho y bueno,
creemos que estamos en condiciones de poder empezarlo a hacer. Acá tengo otra pregunta que habla cómo va a ser la elevación a juicio y la migración desde SIN a Augusta. Si está contemplada la posibilidad de incluir organismos, bueno, son dos temas distintos. ¿Cómo va a ser la elevación a juicio? Nosotros estamos trabajando con el Ministerio Público justamente para poder elevar el juicio y la idea es que como voy a poder consultar el SIN en cualquier momento y lo voy a tener asociado en la causa, lo voy a poder consultar y no voy a tener una necesidad de migrarlo porque siempre lo voy a poder tener presente, digamos, ¿sí? Para ver todo lo desarrollado en SIN. Y la posibilidad de contemplar más organismos de otros poderes que permitan el uso del sistema. Nosotros, el portal de notificaciones y presentaciones, que en su principio había sido pensado solamente para los abogados y demás, pues fue teniendo en el tiempo modificaciones y nosotros le ofrecemos a todos los organismos que pueden utilizar un servicio de notificaciones para no tener que entrar al portal y pueden usar sus sistemas y poder utilizar el sistema con nosotros. Venimos firmando con muchos municipios el uso de esta herramienta. Esta semana, entre la semana pasada y esta, se firmaron 3 convenios con nuevas municipalidades. Una es del Partido de la Costa, que es la que me acuerdo, otra es de Maipú y alguna otra más, y Lomas de Zamora, para poder utilizar el sistema del portal para poder hacer presentaciones de oficio y demás. Estamos haciendo, la gente de planificación se está reuniendo, hizo los contactos con la gente del Ministerio de Salud para ver si podemos también que ellos adhieran para utilizar el sistema en cuanto a oficios y demás. Yo he tenido reuniones con el patronato deliberado, estamos esperando que se decidan y obtengan la firma y demás para poderlo empezar a utilizar. Hemos cerrado con algunas entidades bancarias, con el Banco Galicia, estamos implementándolo con el Banco Hipotecario y tenemos reunión el lunes con el Banco Nación también para implementarlo y con contactos con ANSES bastante avanzados también para el uso del portal para poder tener con estos organismos. Y el otro que nos interesa sobremanera es el tema de idioma, que también se avenga de la utilización del servicio. Con el Registro Nacional de Reincidencia estamos viendo cómo lo hacemos. Nosotros tenemos el convenio firmado hace 4 años, 3 años, pero no hemos podido avanzar en la implementación porque ellos tenían que hacer algunos desarrollos y en su momento no tenían gente para poderlo hacer. Y con otro de las áreas que hemos trabajado es con la Inspección General de Justicia de Nación, para también utilizar el sistema y eso también viene muy avanzado. Así que en cuanto a los organismos, todos aquellos que quieran intervenir, no hay ningún problema, nosotros le damos toda la herramienta, la capacitación, le explicamos cómo es el uso y bienvenidos sean. Si alguno de ustedes tiene algún organismo que les interese tenerlo y tienen el contacto, me lo pasan y tratamos de avanzar con ese organismo también. Y nos sería de mucha ayuda poder tener más organismos, tanto públicos como privados. Las compañías de seguro también, hemos firmado convenio con una compañía de seguro y bueno, estamos abiertos a que firmen. Con las compañías de seguro y los bancos privados no es un convenio, tienen que adherir a una resolución y es muy simple y salimos inmediatamente a trabajar con eso. Esas son las preguntas que yo tenía, no tengo más preguntas, no sé si hay alguna otra. Pero por mí, si no. Laura.
ahora se le congeló la imagen. Bueno, si no tienen más preguntas, de mi parte, creo que Alberto lo debe compartir. Ha sido un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, y quedamos a disposición. Les agradecemos infinitamente la atención, porque para nosotros también es un medio como para poder comentarles, aunque sea de manera breve y resumida, las cuestiones en las cuales estamos trabajando para poner a consideración de la Corte. Y bueno, y tener un contacto. Y obviamente que estamos abiertos, como le decía Alberto, no solo al tema de sugerencias respecto de los convenios, sino de cualquier otra iniciativa. Es un periodo difícil para todos, de más está decirlo, y creo que todas las iniciativas pueden sumar y las podemos considerar en este marco de generar cuestiones creativas para mejorar nuestro trabajo y para mejorar obviamente la prestación del servicio, que es lo que nos guía. Así que yo les agradezco muchísimo la atención